Hola, soy la psicóloga Eli Martínez y te doy la bienvenida a Rompiendo el Silencio en Comunidad, un espacio para hablar acerca de la violencia de género, cómo prevenirla, cómo impacta en el cuerpo y en la vida emocional y por qué la atención integral es fundamental para sanar, desde un enfoque humanista, con perspectiva de género y psicoterapia corporal. Este podcast está dirigido a todas las personas que desean comprender, cuidarse, acompañar a alguien más o informarse para romper el silencio desde un lugar más consciente y empático. En este episodio vamos a hablar sobre el día 20 de febrero, en donde conmemoramos el Día Mundial de la Justicia Social. Bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Rompiendo el Silencio en Comunidad. Soy Eli Martínez y bueno, pues muy contenta de que ahora estrenemos este nuevo formato ya en videograbación para nuestro podcast Rompiendo el Silencio en Comunidad y bueno, con la finalidad de que esto nos permita tener un mayor acercamiento a todas y a todos ustedes, que pueda a partir de este espacio, ¿no?, que estamos abriéndolo ahora de esta manera, contarles un poco más de las experiencias que he tenido en como, pues desde mi formación y posteriormente ya atendiendo casos de violencia de género, en mi caso, casos de violencia familiar y de casos de violencia sexual. Y bueno, con la idea de que también en su momento podamos contar con testimonios de algunas víctimas, que también podamos contar con la presencia de algunas especialistas y poderles entrevistar sobre todas las aristas que tiene esta problemática de la violencia de género. Y claro, además de seguir contando con un espacio de información, orientación y acompañamiento. El tema de hoy es el Día Mundial de la Justicia Social y bueno, pues es importante que empecemos a definir este concepto, ¿no? ¿Qué es la justicia social? Y bueno, confío en que no vaya a sonar, ¿no?, como demasiado teórico. Eh, Hay definiciones, ¿no?, que podemos encontrar en la literatura. Eh, Quiero yo traerles esta primera definición, en donde se dice que la justicia social es un principio fundamental que promueve la distribución equitativa de derechos, oportunidades, bienes y servicios, buscando reducir la pobreza y la desigualdad. Se basa en la igualdad, solidaridad y el respeto a los derechos humanos, permitiendo que todas las personas desarrollen su máximo potencial con dignidad. El objetivo principal o los objetivos principales de la justicia social es que se logren eliminar las barreras sociales, económicas y de género, garantizando el acceso a la educación, salud, vivienda y trabajo digno, ¿sí? Que sean cubiertas todas las necesidades de las personas que integran toda una sociedad sin que haya distintos, ¿no?, entre unos y otros. Ahora, ¿cómo podemos enlazar el tema, este concepto de la justicia social con la violencia de género? Bueno, van muy de la mano, ¿sí? La violencia de género no es un fenómeno aislado, sino una manifestación extrema de la desigualdad estructural y un obstáculo fundamental para la igualdad de derechos, recursos y oportunidades, ¿no? La justicia social implica garantizar que todas las personas puedan desarrollar su máximo potencial, y la violencia de género pues socava directamente este principio al restringir la libertad, la salud y la seguridad de las mujeres. Entonces, de esta manera, pues vemos una relación directa en donde, por supuesto, al haber violencia de género, pues podemos concluir literalmente que entonces no existe justicia social. Eh,
hacia las mujeres. Ahora, la violencia genera precisamente esta desigualdad porque genera todos estos desequilibrios desde el poder estructural, desde el poder político, ¿no? Desde el poder económico y social entre hombres y mujeres, o sea, entre estas diferencias que se han establecido culturalmente y que, pues, una de las grandes discusiones que hay en la actualidad es que hay muchos avances respecto a los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los derechos de la infancia y cómo es que todavía se siguen presentando grandes cifras, ya lo veremos en un momento más, de violencia hacia los grupos pues que son considerados más vulnerables en nuestra sociedad. Y cómo es que aún con todos estos avances en derechos, en educación, pues que sigue prevaleciendo, ¿no? Sigue perpetuando esta violencia y se siguen manteniendo eh, estas desigualdades sociales cuando se siguen limitando a las mujeres en muchos de sus derechos todavía, en su participación respecto a la educación, el empleo y la vida pública, ¿sí? Eh, que bueno, pues entonces ya lo vamos a ir viendo reflejado con cifras muy concretas al respecto. Podemos hablar pues mucho más, ¿no? Sobre este tema. No, no pretendo, ¿no? Como dar así toda una clase al respecto, ni mucho menos. Solo quiero, ¿no? Concretar esta información que ustedes lo pueden encontrar en diversas literaturas, ¿no? Que hablan sobre este tema, que la violencia de género impide el acceso pleno a la justicia social y lograr la justicia social exige eliminar la violencia de género mediante cambios estructurales y culturales que promuevan pues una igualdad real, ¿sí? Eh, Definitivamente todavía nos encontramos en ese proceso para poder ir logrando estos cambios estructurales y que efectivamente las mujeres hemos logrado grandes avances y estarnos ubicando en diferentes roles, en diferentes puestos que anteriormente solamente eran considerados para los hombres. Se ha estado luchando muchísimo para que haya una mayor igualdad en cuanto a los salarios. Se habla políticamente de que haya una equidad y que entonces se promueve el que haya un 50 y 50% de presencia de hombres y mujeres en los cargos políticos, en los cargos públicos. Eh, en el deporte también se ha estado luchando muchísimo para que, por ejemplo, pues se le dé la misma cobertura, no sé, a los partidos de las ligas femeniles de fútbol soccer, que es uno de los deportes que más se practican en México, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, podemos plantearlo con muchísimas áreas en las cuales ha habido este trabajo, ¿no? Social para que se puedan plantear, ¿no? Condiciones propicias para que haya esta equidad social y entonces podamos hablar en su momento de que exista por completo una justicia social, hablando de los temas de violencia de género. Ahora bien, en nuestro país, cuando hablamos de justicia social para las mujeres, nuestra base fundamental es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley no es solo un documento, es una herramienta que define las obligaciones del Estado para protegernos. En este 2026, en este año, pues la justicia social implica que las instituciones apliquen esta ley para garantizar la prevención de la violencia de género desde un enfoque estructural. No basta con reaccionar cuando el daño está hecho, ¿sí? Lo que tenemos que considerar es que esta justicia social, su objetivo tiene que ser que se evite que el daño
ocurra. Y bueno, el tema de la prevención es uno de los más complicados, ¿no? Actualmente para que se puedan brindar como todos los apoyos necesarios para que se lleve a cabo todas estas acciones y sí es de los temas pues que se han estado dejando un tanto rezagados, ¿no? Para, pues para poder generar estas mejores condiciones de que se puedan prevenir eh, pues estas situaciones, ¿no? De violencia, con estas diferencias sociales entre hombres y mujeres y que entonces eso genera condiciones para que se siga ejerciendo la violencia de género. Ahora, hay quienes opinan que ya es un tema viejo, que esto ya está resuelto, que no existen este, eh, mujeres que padecen de violencia y no hay nada más este, a- alejado de la realidad, ¿no? Estas ideas. Eh, les quiero compartir algunas cifras. De las más recientes, con las cuales se cuenta, eh, digamos, hablando de eh, las cifras que se están reportando en las instituciones que trabajan temas de violencia y las estadísticas que se hacen a nivel nacional en nuestro país, en México, entre el 2024 y 2025. Eh, pues ha existido un alto volumen, sigue sucediendo un alto volumen de denuncias. Durante 2024 se registró un pico histórico en violencia familiar, con meses como mayo, en donde fueron superadas las 27,000 denuncias a nivel nacional, o sea, solamente en un mes, ¿sí? En el caso de las cifras de feminicidios, en el año 2024 se hizo un cierre con 797 feminicidios, ¿no? Ubicados, lo que representó la cifra anual más baja en los últimos 7 años. Eso es un dato muy interesante, a pesar de la persistencia de esta violencia, ¿no? Como comentaba en la cifra anterior. Eh, Esto ya después podremos irlo analizando eh, como con más detalle. Ahora, estamos hablando de las denuncias que se han realizado ante las instancias que atienden estos casos, pero es algo que sabemos quienes trabajamos en todos estos temas durante varios años, es que son mayores las cifras llamadas negras, o sea, es decir, los casos que no son denunciados, son mucho mayores a los casos que sí son denunciados. Ahora, ¿cómo se estiman estas cifras? De acuerdo con el INEGI y organismos como Impunidad Cero, cerca del 93,6% al 94% de los delitos en México no se denuncian o no se inician carpetas de investigación. Esto implica que la mayoría de los casos de violencia de género pues van a permanecer invisibles, ¿sí? Entonces se desconoce qué sucede con estos casos. Eh, y bueno, podemos hablar de que el dato que se tiene, ¿no? Aproximado de víctimas sin denuncia es que se ha reportado que el 72% de las mujeres víctimas de violencia de género en el 2024 no habían denunciado previamente. Entonces vamos ubicando como las cifras. Estos datos se van consiguiendo, como comentaba yo hace rato, a través de las encuestas, ¿sí? Como la ENDIRE, ¿sí? La encuesta nacional de las dinámicas de los hogares, en donde se busca que mujeres mayores de 15 años puedan contestar estas encuestas y compartan cuál ha sido su experiencia sobre el vivir violencia de género, en qué modalidades, de qué tipo, con qué frecuencia, eh,
si se han atendido, si lo han denunciado. Es muy interesante acudir a estos resultados de las diferentes Cendires y se va viendo cómo ha ido aperturando las mujeres para compartir cada vez pues con mayor certeza cuál ha sido su experiencia en ese sentido. Esas son las cifras que son consideradas como más las cifras oficiales, que son más fiables y que entonces nos podemos apoyar en ellas para todos los análisis que necesitemos realizar. En estas cifras se plantea que hay un total de 12 millones de mujeres en México que fueron víctimas de algún delito durante el año 2024, lo cual lo reveló la Encuesta Nacional de la Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE 2025, que realizó el INEGI. Eh, pues son cifras muy fuertes, ¿no? Nos hablan de una realidad eh, en donde pues todavía no existe esta justicia social, ¿no? Y nos pone en un contexto de lo que todavía se requiere seguir atendiendo y abarcando en todos los sentidos eh, para que pues pueda eh, en su momento haber mejores resultados respecto a pues el objetivo principal, y hay quien plantea que esa es una utopía, es que se pueda eliminar por completo el problema de la violencia de género. Bien, ahora les quiero compartir que, que me ha tocado acompañar desde la atención psicológica tanto a personas que fueron víctimas de violencia familiar y o sexual, como a sus familiares y a sus acompañantes. Cuando trabajé en lo que era la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, recuerdo haber acompañado y tener que dar pues contención, brindar contención a las familias que vivían con frustración, con impotencia, dolor, eh, también con enojo, el padecer que no se llevara conforme a derecho los procesos legales de sus denuncias, y como consecuencia también se dieron momentos en que grupos de personas se organizaban y hacían plantones afuera de las oficinas del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, el CAVI, para exigir que se diera el correcto seguimiento a sus denuncias. Cuando en el CAVI contábamos pues con un equipo muy comprometido, ¿no? En las diferentes áreas de atención que ofrecía el CAVI, y ahorita ya ha habido una reestructuración en lo que es ahora la Fiscalía General de Justicia, pero en aquel momento se contaba con un equipo de trabajo social, asesores legales, de atención médica y por supuesto de atención psicológica. Realizando impresiones diagnósticas, se realizaban estas para apoyar la recopilación de evidencia de la violencia que padecían las víctimas. Por supuesto que considerábamos pues muy válido el derecho de las usuarias y los usuarios del servicio, así como les llamábamos en aquel entonces, para manifestarse, para exigir justicia y que conforme a derecho pues se pudieran atender sus casos. Eh, fue eh, el vivir las manifestaciones, ¿no? De cuando llegaban al edificio, y una de las que más recuerdo, ya hace ya varios años, es que pues llegó toda la manifestación a plantarse fuera del edificio, y entonces cerraron el acceso al mismo, pero tampoco permitían la salida del edificio, así es que pues todos quienes estábamos en aquel momento, bueno, pues nos tocó estar ahí y, y esperar, ¿no? A que se pudiera tener un diálogo, las autoridades pues para poder llegar a un acuerdo respecto a que se garantizara la atención correcta para la atención que necesitaban sus casos, y que, bueno, pues en su momento ya
poder dar por concluida esa manifestación, y que, bueno, pues con todo el derecho y que pues bueno, nos tocó este, el poder entender, ¿no? Sus razones y que pues nos sumamos a lo que es esta red de apoyo para todas estas familias. Ahora, esta experiencia también estuvo presente cuando colaboré con la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, ADIVAC. Estuve colaborando durante varios años como psicoterapeuta, teniendo la experiencia de compartir procesos más largos, ¿sí? En donde en las organizaciones civiles, eh, contando con la posibilidad de tener su propio modelo de atención, pues se puede eh, acompañar durante el tiempo que sea necesario a las personas para que puedan eh, sanar respecto a esta violencia que hayan vivido, lo cual nos permite conocer a mayor profundidad la experiencia de las víctimas de violencia, ya sea familiar o sexual, en el caso de ADIVAC, pues especializada esta asociación en atención a la violencia sexual. También brindándoles acompañamiento y contención a familiares y acompañantes de víctimas de violencia y, por supuesto, atestiguando procesos muy, muy duros, padeciendo desde la violencia institucional al presentar sus denuncias hasta el que no le dieran peso a, a los informes psicológicos que se realizaban en la asociación, ¿no? Que, sobre todo que realizaban las colegas del área infantil, acompañando sobre todo a las madres que eran acusadas de alienación parental por creerles a sus hijas o hijos, ¿no? Y entonces desde ahí, pues necesitando protegerles sin presentar a las niñas, a los niños, a las convivencias que los jueces, ¿no? Mandaban para que se llevara a cabo con los padres que eran denunciados por violencia, sobre todo por violencia sexual. Y entonces, como no acataban estas órdenes, pues estas madres eran multadas y en su momento llegó a suceder que algunas de ellas inclusive recibían órdenes de aprehensión por ir en contra de estos mandatos judiciales. Eh, ya compartiré algunos de estos casos que en algunos de ellos pues inclusive hubo tragedias, desafortunadamente. Por eso, entender nuestros derechos es el primer paso para derribar pues, estos muros de impunidad. Entonces, eso es bien importante. O sea, una de las primeras sugerencias para quien ha sido víctima de violencia de género es que reciba asesoría legal para que conozca sus derechos. Ya en su momento eso le permitirá decidir si denunciar o no. eh, y bueno, vamos a platicar cómo es que una de las brechas mayores para la justicia social es la falta precisamente de información. Muchas veces el miedo a denunciar nace de no saber qué sigue. Por eso el acompañamiento jurídico especializado es vital. Si tú estás en una situación de violencia, debes saber que, uno, tienes derecho a un acompañamiento jurídico gratuito con perspectiva de género. Nadie tiene por qué juzgarte ni cuestionar tu historia. La Ley General de Acceso mandata la creación de órdenes de protección inmediatas. No tienes que esperar a que termine un juicio para estar segura. Y tres, la prevención de la violencia sexual incluye el derecho a recibir atención médica y psicológica de emergencia sin que sea obligatorio presentar una denuncia penal en ese mismo instante. Tu estabilidad física y emocional es la prioridad de la justicia social. Exigir no es pedir un favor, es reclamar el cumplimiento de los derechos de las mujeres en México. Esto es sumamente importante porque
En muchos de los casos no se cuenta todavía con esta información de que existen ya algunos medios, ¿sí?, legales que permiten que se pueda proteger, sobre todo es como lo inicial, proteger la integridad de las personas que están viviendo la violencia, y en este caso hablando de la violencia de género, que de inmediato se tomen algunas medidas cuando esto se está denunciando. eh, y digamos, la idea es, en su momento inclusive se ha planteado que pueda tener un tiempo la persona para recuperarse, para sentirse más estable emocionalmente y fortalecida, para que entonces ya en posteriores días o semanas, a veces hasta meses, pues entonces ya la persona se sienta en condiciones de ratificar esa denuncia, de que se lleven a cabo más a profundidad los estudios que se requieren, el que se, bueno, todas las diligencias que se llevan a cabo en ese sentido, y que entonces se sienta en mejores condiciones la persona para poderlo llevar a cabo. Eh, se sigue luchando porque esto se pueda garantizar, ¿sí? Y bueno, pues de momento me permito compartir precisamente, bueno, pues esta información. Ahora, como población, ¿sí? Nos podemos preguntar, bueno, ¿y cuál es nuestro alcance? ¿Sí? ¿Cómo podemos exigir que se respeten los derechos de quienes están viviendo la violencia de género? ¿Qué podemos hacer como comunidad? La justicia social definitivamente también es colectiva. Entonces, algunas de las acciones que podemos realizar son estas: vigilar a las autoridades. Si un servidor público ignora los protocolos de la Ley General de Acceso, está cometiendo una falta administrativa. Tenemos el derecho de denunciar la negligencia institucional. Redes de apoyo. El acompañamiento jurídico no solo viene de abogados, viene de colectivas que conocen el sistema y te ayudan a navegarlo sin que te sientas sola. Exigencia presupuestal. Como ciudadanas, como ciudadanos, debemos exigir que los recursos para la prevención de la violencia sexual se apliquen realmente en centros de atención y no solo pues en campañas de papel, ¿sí? Que se refuercen las acciones de toda una estructura que se ha estado implementando a nivel institucional, ¿sí? Además de cómo se han fortalecido las leyes, que en México es un país que es considerado de los más avanzados en cuanto a su legislación en temas de violencia de género. El problema, eh, digamos, el punto ahí, como talón de Aquiles, siempre ha sido el que en su aplicación ahí seguimos teniendo una gran dificultad, y que se respeten ya estos lineamientos. Se han estado fortaleciendo estas instituciones, y bueno, todavía nos falta trabajo en ese sentido, y bueno, pues vamos aportando cada quien, cada integrante de la sociedad, nuestro granito de arena. Y a mí en este caso, pues ahora ya desde mi trabajo privado, ¿no? Desde la consulta privada, bueno, pues seguir aportando en este tema. La justicia social será una realidad el día en que ninguna mujer en México tenga que gritar para ser escuchada. Recuerda que la Ley General de Acceso es tuya. Úsala. Los derechos de las mujeres en México son innegociables. Eh, si necesitas orientación sobre cómo iniciar un proceso de acompañamiento jurídico o quieres saber más sobre las rutas de prevención de la violencia de género en tu estado, puedes revisar en internet. Se cuenta con estos directorios, ¿sí?, de las instituciones que a nivel
de gobierno están atendiendo. En algunas de ellas son las secretarías de las mujeres, en otras son instancias de las mujeres, así se han denominado, y bueno, se pueden ubicar por estado cuáles son estas instituciones y cuáles son los centros de atención con los cuales se cuenta. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y también por el canal de YouTube en Voz Alta Sanar en Colectivo. Pues muchas gracias por estar aquí. Soy Lau Eli Martínez. Suscríbete a Rompiendo el Silencio en Comunidad. Dale like y sígueme en mis redes sociales. Sigamos construyendo comunidad. Comparte este episodio para llegar a más personas que lo necesiten. Nos encontramos en el próximo episodio y recuerda, romper el silencio abre caminos de sanación. Hasta pronto.